Ok. Si quieres, iniciamos, Nati. Bueno, pues les damos la bienvenida para quienes todavía no me han conocido. Soy Natalia Montes de Oca, del equipo de la UNESCO, y bueno, bienvenidos a la Mesa de Transparencia y Rendición de Cuentas. Les comento que durante los primeros minutos de la mesa vamos a estar transmitiendo en vivo, entonces la mesa, los primeros minutos lo podrán ver por redes sociales. Bueno, les recordamos que de preferencia no regresen a la sala principal y no se cambien de mesas durante la sala. Esta mesa durará 95 minutos y bueno, posterior a este tiempo regresaremos a la sala principal en donde se darán las conclusiones y despedidas de la mesa de las mesas que hoy se realizaron. Entonces les pedimos esperar a ese tiempo para irse y bueno, para poder participar pueden levantar la mano, ya sea si tienen la cámara prendida, va a ser un poco más complicado, pero la pueden levantar físicamente, o también pueden encontrar en la parte inferior el botón que dice levantar la mano, o también por medio del chat pueden pedir la palabra y yo puedo estar al pendiente y ya le puedo avisar a Rodrigo por si se le va a alguien. Y bueno, les pedimos por favor que bueno, el moderador les va a decir el tiempo de participación, ya sean 3 o 5 minutos, y cuando pase este tiempo van a escuchar el siguiente sonido, se los voy a poner para que lo tengan identificado. ¿Me avisan si lo escuchan? Y ese sonido significa que su tiempo ha terminado. Y bueno, el moderador para esta mesa es Rodrigo Gómez García, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y fundador del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Pertenece al grupo de investigación en comunicación política e institucional, en donde coordina el Observatorio de las Industrias, Políticas y Consumos Culturales. Y bueno, ahora le doy la palabra a Rodrigo Gómez para que continúe con la moderación de la mesa. Gracias. Muchísimas gracias, Nati. Estábamos en la mesa sobre transparencia y rendición de cuentas. El modo de participación en esta ocasión, al ser menos, estoy pensando que las participaciones, esa primera ronda sea de 5 minutos y que vayan levantando la mano que quiera ir participando, hasta haciéndolo de una manera ahora un poco más dinámica, también porque somos menos. Simplemente también para dar un saque de salida, por así decirlo, sobre las distintas problemáticas que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, enunciaría la pregunta toral que planteamos en nuestros ejes temáticos, que sería qué nivel y frecuencia de rendición de cuentas deben de ser obligatorias para las plataformas, cuáles serían las garantías legales para la transparencia y cuáles son esas medidas de transparencia que deben de ofrecer las plataformas. Habiendo dicho esto, les dejo la palabra. Entonces, quien quiera participar, ya levantó la mano Marilyn Gómez. Adelante, Marilyn, por favor. Tienes hasta 5 minutos. Gracias, muchas gracias, y qué gusto estar por aquí. Estuve observando el foro, las mesas anteriores, y bueno, me da mucho gusto participar yo también. El papel de la libertad de expresión para consolidar las democracias modernas es hoy en día más relevante que nunca. Nunca como ahora la libertad de expresión había cobrado tal relevancia, toda vez que cada día son más los individuos que pueden acceder a distintas plataformas de comunicación para difundir sus ideas o manifestar su punto de vista sobre lo que acontece en su entorno. De igual forma, los derechos en todas sus dimensiones se lleguen como una condición indispensable para el desarrollo económico y social de los pueblos, así como para el fortalecimiento de las libertades de los individuos. De ahí que la libertad de expresión y su estrecha interacción con el resto de los derechos humanos es más que nunca objeto de estudios, análisis y debates como los que hoy nos traen a estas mesas. En ese sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos refiere que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar y recibir, difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, a través de nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a la censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Sin lugar a dudas, estas nociones se han ido fortaleciendo con el tiempo, pero vieron un gran impulso, sobre todo a finales del siglo pasado,
en el cual se dieron avances tecnológicos sin precedentes en la historia de la humanidad, pero también fue un siglo de fuertes conflagraciones, tensiones entre los pueblos del mundo. Sin embargo, hacia finales del mismo se dio también, en ciertas formas, el derrocamiento de autoritarismo y la creación de nuevos tipos de asociación y libertad democrática. En ese mismo periodo se dio la transición tecnológica que propició el nacimiento de la sociedad de la información gracias a la irrupción del Internet y las tecnologías de la información y la comunicación. También, por otro lado, los riesgos de las redes sociales siguen acumulando poder y siguen convirtiéndose en un factor de desestabilización para la democracia, o que se instauren como censores multinacionales que puedan coartar la libertad de expresión de acuerdo a sus intereses económicos y políticos es cada vez más grande. Y un ejemplo muy claro es el caso de la empresa Cambridge Analytica, quien desde 2014 utilizó la información de más de 50 millones de usuarios sin su consentimiento para comercializarlos, y se le acusó de utilizar esta información para elaborar perfiles psicológicos y diseñar mensajes para influir en el proceso electoral de Estados Unidos en el 2016. Ante la aplastante realidad y los riesgos ya no inminentes sino reales, es urgente establecer mecanismos de control que acoten el poder de dichas redes para que no sean los propietarios en última instancia quienes decidan sobre cuáles contenidos son correctos y cuáles deberían ser omitidos o censurados. Se requiere urgentemente de una normatividad que proteja a los usuarios, que amplíe su libertad de expresión y que garantice de igual forma su privacidad. En la actualidad los usuarios nos encontramos en un franco estado de indefensión, toda vez que no existe claridad en cuanto a los criterios que limitan o amplían la libertad de expresión, ya que los propietarios tienen la potestad, como ya lo mencioné, de censurar contenidos y de cerrar, como lo vimos en el caso de Trump, ¿no? Que fue un boom mundial, permanentemente o de manera temporal una cuenta, sin que el usuario tenga muchas posibilidades de defenderse contra una acción de esta naturaleza. Otro punto que debemos observar con mucho cuidado es el hecho de que las redes sociales han llevado a extremos alarmantes sus mecanismos de publicidad y ventas a través de la utilización de los perfiles de los usuarios, quienes ven vulnerada cada vez más su privacidad y son sometidos a un asedio interminable de publicidad, muchas de las veces engañosa también. Y así pues se refuerza la necesidad de poner límites a estas empresas con el único objetivo de cuidar los derechos de los usuarios de abusos, así como de evitar que su libertad de expresión sea coartada de manera unilateral por las empresas. Para lograrlo no es suficiente la existencia de robustos y sólidos mecanismos legales para evitar la censura. Considero, en lo particular, y hablo a nombre propio, que es necesario obligar a los gigantes del sector a tener un máximo de transparencia. De ahí que la pregunta que nos trae a esta mesa sobre la expectativa de la amplitud de la transparencia y rendición de cuentas que deben de ofrecer las plataformas, considero debe de ser proporcional a la importancia de los derechos que buscamos proteger. Así, en concreto, una buena medida sería someter estas exigencias a un parámetro de control constitucional para ver que sean compatibles con principios fundamentales como la libertad de expresión, el libre desarrollo de pensamiento, protección a la integridad personal, debido proceso y legalidad, entre otros. Y por otro lado, que sean producto de procesos legislativos regulatorios ajustados a derecho. Dentro de la escala de la tutela de los derechos fundamentales, la transparencia y la rendición de cuentas están por encima de los intereses particulares y por el tiempo pues dejaría hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Marilyn. ¿Quién quiere participar? ¿Alguna reacción? ¿Otra propuesta? Me parece que este es uno de los temas también centrales que se les ha solicitado a las plataformas y que se les ha tachado de opacas. No sé quién quisiera participar ahora, levantando la mano. Vladimir, por favor, gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Rodrigo, Natalia y a las demás participantes. Bueno, yo vengo a hablar un poco en nombre de la organización con la que trabajo, que es la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D. Somos una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el entorno digital. Nosotros coincidimos con lo que mencionaba anteriormente Marilyn en varios puntos, y hay algunos puntos que nos parecen
particularmente importantes como punto de partida. Nosotros creemos que hay experiencias internacionales y hay bases normativas que deben de servir como la base para la discusión. Desde luego, en términos de transparencia, pensamos que un punto de partida inevitable y que debe ser siempre la referencia son los principios de Santa Clara. Creemos que dan un marco necesario, aunque probablemente no suficiente, y creo que esa es la razón por la cual estamos reunidas y reunidos hoy en día acá para pensar en posibles respuestas y posibles especificidades. En ese sentido, una de las cosas que nos parecen muy importantes es balancear dos intereses que nos parecen igualmente importantes en términos democráticos. Por un lado, efectivamente, como ya lo mencionaban, los estándares de derechos humanos, los estándares tanto constitucionales como internacionales de derechos humanos, libertad de expresión, privacidad, participación, acceso, etcétera. Pero por otro lado, también siempre tomar en cuenta las particularidades específicas de la arquitectura de Internet. Creemos que uno de los riesgos que se corren en cuanto a las propuestas de regulación, de moderación de contenidos, es olvidar que hay particularidades en Internet que vuelven el balance y la revisión del cumplimiento de los principios constitucionales de manera bastante particular. Entonces, muchas veces nosotros identificamos que hay ciertas propuestas que buscan, por ejemplo, proteger la privacidad, pero que no toman en cuenta la forma en que funciona el ecosistema de Internet como una red abierta, libre, descentralizada, etcétera. Y que eso puede poner en juego el potencial transformador y el alcance que tiene Internet. Así que la promoción y la defensa de los derechos humanos debe estar siempre tomando en cuenta la naturaleza específica de Internet para no desnaturalizarlo, para no llevar a cabo medidas que puedan ser benéficas o que tengan ciertos sentidos de la lógica de la defensa de los derechos humanos en el mundo analógico que conocemos, pero que al intentar implementarlo en el ecosistema digital pueda tener conclusiones no deseables. En ese sentido, pensamos que aquellas regulaciones que incentiven a los entes privados a convertirse en una especie de policía privada o censores que tengan incentivos para estar censurando o bajando contenidos para intentar evitar sanciones administrativas por parte del Estado, deben de evitarse en la medida de lo posible o intentar articularse tomando en cuenta estas preocupaciones. Creemos también que en términos de transparencia hay 3 puntos centrales. El primero es que los reportes de las principales empresas y de las plataformas que se han constituido como universos habilitadores de la libertad de expresión y del debate público deben de mantenerse abiertos bajo el principio o bajo la idea de la máxima publicidad, con estadísticas desagregadas y con la periodicidad máxima en la medida de lo posible. Creemos también que en términos de solicitudes de remoción de contenidos por parte de las autoridades, toda esta información también debe estar registrada y debe ser pública. Es decir, aquellos casos en los cuales las autoridades se comuniquen con las empresas y pidan remoción de contenidos o algún manejo que sea relevante en términos de derechos humanos, debe estar registrado, debe ser público y debe de ser suficientemente desagregado para que las personas cuenten con la información suficiente para presentar, en dado caso, alguna apelación, recurso legal y también para que el público en general esté informado al respecto. En ese tipo de casos es fundamental, desde luego, establecer en qué situaciones hubo comunicaciones con las autoridades en las cuales se contó con autorización judicial. Si no se contó con autorización judicial, ¿cuál fue la base con la cual se estaba haciendo la solicitud? ¿Cuál es la fundamentación y la motivación por parte de las autoridades para hacer esa solicitud? ¿Y cuáles fueron los resultados? Siempre, obviamente, tomando en cuenta las garantías y protecciones relacionadas con protección de datos personales y de datos sensibles. Y por último, y este es un punto que desde luego sabemos que está en el debate reciente y que creemos que es también fundamental, el tema de la transparencia de los algoritmos.
Creemos que hay toda una discusión carente de información en cuanto a la forma en la que los algoritmos de las principales plataformas funcionan y los costos que tienen que, o los costos o las repercusiones que tienen frente a derechos como el derecho de no discriminación y el derecho de acceso a servicios y bienes básicos, que solo pueden resolverse y solo pueden empezar a discutirse a partir de una transparencia algorítmica. Así que creemos que ese es otro tema que tiene que ponerse en el centro de las discusiones y que tiene que empezar a exigirse de manera contundente como un elemento central y básico para el respeto de los derechos y el respeto de los principios constitucionales y también, obviamente, desde el marco internacional. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vladimir. Levantó la mano Elena Estavillo. Un gusto, Elena. Saludos. Igualmente, Rodrigo, qué gusto de verte y de verlos a todos también. Bueno, sobre este tema de la transparencia, me parece, es fundamental, no solo para proteger los derechos de todos los usuarios y todos los que participamos de diferentes formas en las redes, sino porque también puede ser un mecanismo en algunos casos pues bastante eficaz para desalentar algunas conductas dañinas o nocivas. Tendríamos que hablar también de cómo interpretar la privacidad, la transparencia respecto de qué tipo de información necesitamos transparencia. Y primero me referiría a que necesitamos entender la transparencia también en un sentido muy amplio, una transparencia efectiva hacia las personas. No basta, por ejemplo, que tengamos acceso a términos de uso, de autorización, términos de privacidad, si son muy complejos, muy extensos y se están cambiando continuamente para los usuarios, que no podemos llevar no podemos estarlos analizando a profundidad y estarles dando seguimiento. Entonces, el concepto de privacidad debe tomar en cuenta estas cuestiones. No basta con hacerlas del conocimiento de los usuarios, tienen que ser accesibles, simples, muy fáciles de entender. Bueno, hay otro tema que va acompañado de esto, es que ¿qué hacemos con esa información? Porque si el usuario no puede elegir entre alternativas en estos términos, pues bueno, sí nos sirve como una ilustración académica, pero si no nos empodera para nada, porque la opción es lo aceptas o lo rechazas y entonces no tienes acceso a estas plataformas, a estas redes, pues entonces no nos aporta pues, básicamente nada. ¿No? Tenemos que acompañar con otras cualidades a la transparencia entendida de esta manera. Los procesos también tienen que ser muy sencillos para los usuarios. Ahora, la transparencia en muchos de estos aspectos creo que hay que tomarla con mucha seriedad como un mecanismo regulatorio. Claro, es una regulación muy suave, ¿no? Muy soft, que, bueno, algunos académicos la llamarían más que todo como un notch, como un empujón hacia donde queremos que se vayan dirigiendo el uso, el funcionamiento de esas redes. Pero, por ejemplo, podría servir para mejorar la protección de los derechos de los usuarios si las redes son transparentes en cuanto a para qué se usan sus datos, para qué se han usado, cómo se han procesado, a quién se le han comunicado los datos. Creo que los usuarios tenemos derecho a saber estas cuestiones y nos pueden empoderar para proteger nuestros derechos. Las prácticas de personalización también creo que es muy importante que se conozcan porque además tienen efectos en muchos ámbitos distintos. Por ejemplo, en la publicidad, y ahí puede permitir que haya abusos de poder de mercado si se están personalizando los mensajes e inclusive las prácticas comerciales a través de todo el conocimiento que se tiene de las personas por su uso de las redes y por la información que se divulga o que se puede obtener indirectamente del comportamiento de las personas dentro de las redes. También la personalización en cuanto a contenidos es muy importante
porque esta impacta el derecho a la información de las personas si nos están personalizando la información que recibimos o a la que tenemos acceso más fácilmente. Se pudiera estar vulnerando nuestro derecho a la información, a tener acceso a información plural de diferentes fuentes. También como ligado con esto, en la fuente de la información que se está priorizando o que se está poniendo en un lugar más visible, porque si las fuentes no son confiables, si no hay ningún mecanismo en esta priorización que tome en cuenta la confiabilidad de la información, también se está afectando nuestros derechos por la difusión de noticias, a lo mejor ahí probablemente falsas, pero hay una responsabilidad aquí y al menos ser transparentes podría mejorar la situación. La personalización también puede afectar algunos grupos vulnerables, puede reforzar tendencias adictivas. Me apuro. Y también reforzar lo que son las cámaras de eco, que nos da una imagen muy distorsionada de lo que es la realidad. Estoy de acuerdo que tenemos que conocer los funcionamientos de los algoritmos y cómo se recaban, procesan y usan los datos, así como informes sobre las solicitudes de remoción de contenidos, cómo se resolvieron estas solicitudes, el número y en el sentido y claro, de dónde provienen y cuáles son los motivos para desalentar el uso de estos mecanismos para censurar, desalentar la libertad de expresión, etcétera. Pero por último, me gustaría también referirme a lo que también se le llama la paradoja de la transparencia, porque cuando llegamos a ser completamente transparentes, algunos de los objetivos que perseguimos ya no se protegen. Por ejemplo, podemos tener un efecto muy nocivo en la competencia con demasiada transparencia. Entonces, también hay que tener esto en mente al diseñar las obligaciones de transparencia. Gracias. Gracias, Elena. Definitivamente este es uno de los grandes retos en este momento, me parece, ¿no? Cómo pasar de una cámara opaca a una cámara o a un cubo transparente, ¿no? Con las problemáticas que acabas de señalar. Paola, por favor, levantaste la mano. Sí, gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han mencionado previamente y creo que la transparencia, digamos, abarca como varios grados de complejidad, como lo mencionaba Vladimir, por ejemplo, o la licenciada Estavillo. Por una parte, la responsabilidad que tiene la plataforma con respecto a las demandas del Estado, ¿no? y las garantías que necesitamos nosotros como ciudadanos de saber de que efectivamente no se está, digamos, ejerciendo un abuso de autoridad por parte del Estado al recibir estas digamos, solicitudes. Pero por otra parte, la otra parte compleja de la transparencia son las propias políticas que tienen las plataformas y los propios mecanismos que tienen las plataformas para moderar los contenidos. Entonces, en esa otra parte de complejidad es donde creo yo que hay más cuestiones sutiles que a veces no se toman en cuenta. Por poner un caso muy concreto, porque es el caso que más conozco, las políticas de Facebook con respecto a la desinformación, ¿no? Ellos tienen sus políticas para la regulación de contenidos, para la moderación de contenidos, tienen las llamadas políticas de la comunidad, tienen sus mecanismos de la comunidad que se supone que son los encargados de velar porque se cumplan esas políticas, y tienen toda la parte del desarrollo técnico del producto que se encarga también de que esas políticas ocurran, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como tres conjuntos de cosas que hay que tomar en cuenta. En digamos, en ese conjunto de actores y de mecanismos está también involucrado de qué manera la plataforma considera que, por ejemplo, debería actuar con respecto a la moderación de la desinformación. Entonces, por una parte remueve, por otra parte reduce y por otra parte ellos dicen informan, es decir, ofrecen información contextual. Pero para nosotras, las personas usuarias, no hay claridad acerca de justamente todos esos entretejidos que están
operando para que al final se tome la decisión sobre qué contenido se queda y qué contenido se va. Y entonces, como todo queda en ese ámbito, por ejemplo, a través de las, qué sé yo, las organizaciones de fact-checking que ellos mismos avalan, bajo las reglas comunitarias que ellos mismos avalan, o el Oversight Board que ellos mismos conforman. Entonces, todo se queda allí y no hay manera de tener como esta capacidad de decir, a ver, no es solamente el algoritmo, es decir, la parte del diseño técnico del producto, que es importante. Es también todas esas dinámicas que se ponen en juego para que al final un contenido sea moderado o no. Entonces, creo que también hay que tomar en cuenta todas esas dimensiones que están asociadas con la transparencia, porque si no, igual como decía Vladimir, a veces también nos quedamos cortos, ¿no? Con entender cómo operan. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Me quedé pensando en dos metáforas. Una metáfora de una urna. Pensemos una urna de estas de elecciones, que es totalmente transparente y que tiene cuatro, o más bien es un cubo, ¿sí? Entonces son varias variantes que hay que observar. Y por otro lado, un cubo que me parece que estamos en ese sentido del mago, que es oscuro, pero va sacando de repente el conejo, va sacando la paloma, pero no sabemos justamente de cómo se hace esa magia, cómo convertir ese cubo oscuro en un cubo transparente con toda la complejidad de esas dimensiones. En fin, ¿alguien más? Julio, Arturo, Jorge, Julieta, Doris, ¿quién levanta la mano? Vladimir, y después se la damos a Julieta. No, preferiría que se la diéramos a Julieta porque no ha hablado, así que va a ser una reacción Perfecto. sobre, no pasa nada así. Julieta, por favor. Estoy viendo, iniciar mi video para aprovechar y saludarlos. Comentaba hace un momento en otra sala que me tocó participar en una investigación muy interesante de políticas públicas de alfabetización mediática informacional. En Europa se analizaron 7 indicadores, 52 variables, participaron 28 países y se detectó 2 eslabones muy débiles. Primero, la parte epistemológica, que lo había comentado ya, que es la definición de los conceptos y unificarlos, porque a lo mejor entendemos por moderación, por transparencia, por censura, por deber ser o no, cosas diferentes. Entonces, habría que homologar. Claro que en una homologación no está el 100% de acuerdo, pero habría que hacer ese ejercicio para comenzar a trabajar. Y el último eslabón débil era el final, que tiene mucho que ver con esta mesa, que es el de la evaluación de los procesos. Entonces, como bien decía Paola, como el usuario sabemos que estamos ante un buen producto, en este caso los oferentes de las redes sociales, que van a proteger mi privacidad, mi integridad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no hay estos elementos de evaluación internos, y si los hay, pues siempre nos vamos a colocar muchas flores, ¿no? Entonces tendría que haber sistemas externos que, así como certifican instituciones educativas, todo tipo de instituciones, pasando por todos los ISOs y otro tipo de certificaciones, el usuario debería de contar con una información sobre el proceder de una plataforma, por ejemplo, en el último año. Y poder compararlo en cuanto a aciertos, en cuanto a áreas de oportunidad o en cuanto a fallas. Claro que este sería un trabajo final después de que se hizo pues el checklist, ¿no?, de lo que vamos a evaluar. Y sí considero que a lo mejor falta un poco para esto, pero en vez de que nos pidan únicamente a los usuarios que demos like, también nosotros tenemos que tener algo concreto, claro y con evidencias para decidir la participación o uso de los diferentes oferentes de este tipo de servicio. Hablo desde el punto de vista del consumo ciudadano, como decía Paola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Vladimir, por favor.
Gracias, Rodrigo. Son dos cosas que me parece que están muy importantes y que rescato de las participaciones anteriores. Un poco, sobre todo sobre algunas cosas que decía Elena y sobre otras cosas que también decía Paola. Nosotros ponemos el énfasis, hacemos mucho énfasis en esta cuestión del algoritmo o de la transparencia algorítmica, porque creemos precisamente que hay varias cuestiones en términos de la personalización de la información, que yo creo que advierte muy bien Elena, y de cuestiones de perfilamiento que resultan de ese manejo de algoritmo y también que podrían resultar de la forma en la que funciona ese algoritmo, y que también pueden hacer, ya no solo generar un problema sobre acceso a la información, es decir, qué perfil de ciertos usuarios hacen, qué información se les da y qué información no se les da, sino también esta cuestión, es subrayar solamente un punto, en términos de acceso a bienes, servicios y a un trato no discriminatorio en términos tanto de los servicios, de los bienes, como del acceso a la información. Hay muchos estudios que muestran cómo el perfilamiento en redes sociales nos lleva a cualquiera de esos tres resultados, y creemos que esto es muy problemático y que debe atenderse de inmediato. Hay una cosa que yo me quedé pensando con lo que decía Paola, sobre un concepto o una idea que nosotros tomamos siempre como punto de partida para las discusiones sobre moderación de contenidos y plataformas, que no siempre está explícita, pero que creemos que debe hacerse explícita y que sirve mucho también para ordenar los debates. Más allá de que se esté a favor o en contra, creemos que incluso estando en desacuerdo de esta idea, se puede ordenar la discusión de manera muy esquemática. Creemos que esa cuestión que está implícita es el hecho de que los sujetos particulares, sujetos no estatales, también violan derechos humanos. Es decir, ya no estamos, creo que hoy más que nunca estamos en un nuevo paradigma, o funcionamos sobre un paradigma distinto a este paradigma estatal en el cual se creía que el único sujeto obligado frente a los derechos humanos y por ende el único sujeto capaz de violar formalmente derechos humanos era el Estado. Nosotros creemos que en términos de poder, en términos de influencia, en términos de control, hoy hay una gran red de sujetos no estatales, de sujetos particulares, donde empresas como Facebook, Twitter, son como paradigmas o casos muy claros de estas situaciones, en las cuales son no solamente sujetos que tienen responsabilidades frente a los derechos humanos, es decir, deben de ser sujetos obligados en ese sentido, sino que también, dado que son sujetos obligados, pueden ser sujetos que violan derechos humanos. Y esto es lo que normalmente sucede. Ahora, sabemos que los marcos regulativos tienen un vacío, presentan un vacío, que son justo los puentes sobre los que nos estamos preguntando al respecto. Efectivamente, no es que queramos convertir a las plataformas y a las empresas en estados que actúen exactamente de la misma manera, sino más bien es una pregunta abierta sobre cómo deben de establecerse marcos de responsabilidades para esos sujetos no estatales que efectivamente están obligados frente a los derechos humanos. Ahora, dicho esto, o puesto esta idea que nosotros tomamos como presupuesto y que buscamos volverlo explícito siempre, la pregunta que nos surge es, ¿la información para qué? ¿No? O sea, esta información de la transparencia, la pregunta que seguiría es, ¿información para qué? ¿Para qué utilizamos esta información? Paula mencionaba bien los problemas sobre los términos y condiciones o sobre las reglas comunitarias que tienen distintas plataformas. Entonces, está muy bien tener información y está muy bien regirnos por la máxima transparencia, pero la pregunta siguiente es, ¿qué hacemos con esa información? Porque dado que son plataformas que tienen un montón de poder y que el debate público en muchas ocasiones se desarrolla sobre esas plataformas, parecería que en términos de obligaciones de derechos humanos necesitaríamos algo más. Es decir, si tus reglas comunitarias son problemáticas frente a los derechos humanos, frente a la libertad de expresión o frente a la privacidad, o no sé, pongo el ejemplo de las políticas de desnudos en Instagram y Facebook, que tienen un sesgo de género clarísimo y que son problemáticas en términos de diversidad, de igualdad y de no discriminación. Entonces, tener
la máxima transparencia nos ayuda para muchas cuestiones, pero no nos resuelve muchas otras. Entonces, parecería que a lo que nos habilita la transparencia es como el primer escalón para llegar a la siguiente discusión, que es a la discusión de qué hacemos con esa información y en dónde o cómo empezamos a articular un principio de participación sobre eso. Porque si efectivamente, después de tener la máxima información con el cumplimiento de la transparencia, nos damos cuenta que hay un montón de problemas, parecería que deberíamos de tener algo para decir, o un espacio para decir. Paola lo decía muy bien, bueno, qué bien, qué lindo que haya un oversight board para que revisen cosas, pero sigue siendo un oversight de esa plataforma, establecido por esa plataforma, bajo cierto margen de esa plataforma. Entonces, ¿dónde queda la participación o el input que viene desde afuera, desde una lógica más democrática abierta? Obviamente, una posible respuesta a esto sería decir, no hay lugar para eso. Sí, ¿no? Las plataformas son empresas privadas, es un espacio privado y pueden poner los límites arbitrariamente. Nosotros creemos que la discusión hoy está en otro estadio en el cual, dado que son sujetos obligados frente a responsabilidades de derechos humanos, pareciera que el público en general tiene algo más para decir y debería ir más allá. Entonces, sobre ese presupuesto y sobre la pregunta de información, ¿para qué? Lo que seguiría o lo que nosotros estamos pensando es, bueno, ¿cómo empezamos a articular un nuevo debate sobre cómo correr esos límites o cómo empezar a generar un input de manera democrática? Gracias, Vladimir. Abro o le doy la palabra a Dorismilda. Doris, ¿algún comentario? ¿Andas por ahí? También me parece, perdón Rodrigo, que también Merlin tiene la mano levantada por si... Le había preguntado, Merlin, ¿tienes la mano levantada? Disculpa. Sí, Rodrigo, pero no te preocupes, ¿eh? Aquí Mil si hay alguien más disculpas, importante de participar, antes de yo dar una segunda opinión, adelante a quien haya faltado de primer participación. Adelante, Merlin, porque quedamos que era el que levantaba la mano. Perfecto. Bueno, pues digo, yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho, sobre todo en esta parte, Vladimir, donde dices que pues no nada más el Estado puede ser violador de derechos y de garantías a los ciudadanos. Y yo creo que esta parte de ver de fuera quién va a regular tiene que ser un externo, no puede ser una autorregulación, y creo que la discusión se centra justo en eso, ¿no? Si ellos, por ser dueños de las plataformas, tendrán que autorregularse o si tiene que ser el Estado, como es en México, quien debe de garantizar que así sea. Y yo creo que tenemos que dejar de ver la regulación como un censurar o restringir. Considero que debemos de idear un marco de actuación que permita a quienes participamos en redes sociales ejercer plenamente nuestros derechos, y cuando estos se vean vulnerados, tener instancias externas que garanticen que las plataformas transparenten sus decisiones. No se busca restringir los derechos económicos de las empresas, porque entiendo toda la parte que hay detrás monetizada de estas grandes empresas. Se trata de que estas, a partir de un marco legal, rindan cuentas sobre sus acciones y que cuando afecten derechos de expresión, lo cual yo veo positivo porque se traducirá en un mayor y mejor control democrático y de supervisión de las plataformas. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no puede quedar sujeto al arbitrio de particulares. El Estado debe y está obligado a proteger ese derecho y a pedir cuentas dentro de un marco de los propios derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión es demasiado importante para permitir que su regulación quede en manos de los particulares de manera contractual dentro de una plataforma. La tutela y la restricción para aquellos casos en que proceda conforme a la ley de los derechos fundamentales es una actividad exclusiva del Estado, y eso es lo que no podemos perder de vista. Pues es prioritario para toda la sociedad que cuando se pretenda afectar un derecho, sea conforme a los intereses colectivos y no atendiendo a los de algunos cuantos, que serían en este caso pues, los dueños o los beneficiados económicamente en las plataformas. Contrario a lo que se puede pensar, las medidas de transparencia que deberían de ofrecer las plataformas no deben de reducirse entonces a un asunto contractual. Nuestro sistema legal
reconoce la voluntad de las partes y no pueden estar por encima de la ley, mucho menos tratándose de derechos fundamentales como es la libertad de expresión. Un ejemplo para contextualizar pues, cómo podría funcionar esta regulación externa es nuestro sistema financiero, que si bien es cierto, los acuerdos que celebran los individuos con las entidades financieras son entre particulares, nadie dudaría de la necesidad de que las entidades financieras estén sujetas a un régimen de transparencia y rendición de cuentas en materia de sanidad de pasivos, reservas prudenciales, buenas prácticas corporativas y bursátiles, y no podemos reducir el debate a la idea de que las redes sociales son solo relaciones entre privados y que al utilizarlos debemos apegarnos sin más a las políticas de los propietarios. Todo lo contrario, yo creo que las redes sociales se nutren y en muchos casos lucran de contenidos que nacen del ejercicio de la libertad de expresión, y en ese contexto pues resulta inadmisible que un usuario que se vea afectado por una decisión unilateral de los propietarios de las plataformas no tenga ninguna instancia a la cual acudir para poder reclamar si esta censura es justa o no. Por otra parte, la gran mayoría de los contenidos generados en las redes sociales son creados por individuos y corporaciones de los cuales no sabemos sus identidades, sus motivos o sus capacidades, y en algunos casos pues, no necesitaríamos pues, nuevas herramientas y estrategias para poder evaluar esta calidad de los contenidos y credibilidad de sus autores. Aplicar, creo yo, y vuelvo a ser muy enfática en que hablo a manera personal, aplicar medidas regulatorias sería una oportunidad para que éstas tengan esas herramientas para evaluar la calidad y credibilidad de sus contenidos en un marco de transparencia y rendición de cuentas que garanticen el ejercicio de la libertad de expresión y del mismo derecho del acceso a la información. O sea, hasta ahí dejaría mi comentario, Rodrigo. Muchas gracias, Marilyn. Les doy la palabra a Julio Juárez. Gracias, Rodrigo. Y una disculpa porque me tuve que parar al principio de la mesa para atender una llamada. A ver, estoy tratando de subirme muy rápido a la conversación. Me parece muy interesante definir el principal sujeto regulado en cualquier acercamiento que se tenga aquí. Claramente las plataformas, por esta simetría estructural, son y deben de ser sujetos regulados respecto a lo que se está discutiendo acá. Privilegiando, por supuesto, y tratando de proteger los derechos de los usuarios y de sus audiencias. Este punto me parece que es muy importante cuando entramos a la definición de los TDRs. Son ahí, ese es el punto de contacto entre los usuarios, las personas usuarias de estas plataformas y el marco legal que opera en cada uno de los países, atendiendo, por supuesto, a las diferencias y a la normalización, digamos, reglamentación contextual definida en cada uno de estos países. Yo creo que ahí tendría que haber una incidencia muy particular en vincular la definición de estos TDRs, que son esta especie de contrato privado entre privados, y llevarlo a un marco en el cual pueda existir una figura de regulación o de cooperación externa para poder generar contextos de exigencia, primero que nada a las plataformas, pero por supuesto también a quienes utilizan y son parte de esta conversación digital, a la que se busca, digamos, preservar, o que me parece que es el fin ulterior de esta aproximación, que es privilegiar la diversidad, la libertad de expresión, pero garantizar, por supuesto, que eso no atropelle derechos fundamentales o que pase por encima de grupos vulnerables o incite el discurso al odio. Muchos de los ejemplos que se pueden poner ya como de manera más práctica. Pero sí creo que hay que poner énfasis en la redacción de esos TDRs, que hoy son, como se decía ahorita, simplemente una redacción que parte de la provisión de un servicio uno a uno, cuando en realidad eso conforma las bases de entendimiento de los alcances que tiene cancelar una cuenta o suspenderla o amonestarla o limitar cierta difusión de ciertos contenidos. Si vamos a un marco regulatorio, lo decíamos en la mesa en la que estaba hace rato, pensar en, por ejemplo, en una comoderación. Esta comoderación no puede provenir de una figura del propio Estado, ni de un gobierno en particular. Es decir, sería, desde mi perspectiva muy personal, sería indeseable que esta moderación proviniera de un organismo autónomo, que proveniera del financiamiento o de la propia, digamos, lógica administrativa del gobierno,
sino que fuera un ente independiente, autónomo, no solamente constitucionalmente, sino también en cuanto a su operación y en su propia gobernanza. Y ahí creo que hay una discusión que quizá no sea ámbito y alcance para discutirse en este momento, en esta mesa, pero sí esa gobernanza parte precisamente de la oportunidad con la cual se tomen las decisiones en estos grupos, en estas co-moderaciones, que creo que son la base de un entramado que puede permitir, fuera de la lógica institucional de las corporaciones y de la lógica también gubernamental del propio Estado y de sus instituciones, proveer otra perspectiva que, si bien creo que aquí hay un desafío adicional, no podría ser de suyo vinculante legalmente hablando, sí tiene que tener una figura con dientes, no solamente una colección de buenos deseos y de ojalá se hagan caso y se hagan eco de las recomendaciones que ahí se expresen. No, son demasiados temas, disculpen por la dispersión, pero creo que precisamente busco también complejizar e identificar estos puntos como más específicos de contacto. Nada más, gracias. Sí, gracias, Julio. Definitivamente están las distintas mesas interrelacionadas y hacemos el esfuerzo por aislar un poquito alguna de las problemáticas, pero efectivamente están articuladas entre sí, y de ahí lo complicado del tema, que obedece a situaciones también muy novedosas que estamos intentando pues identificar, ¿no? Arturo, Jorge, Doris, ¿alguna reacción, comentario? ¿Alguien más que quiera participar? Paola. La misma Elena. Aquí Julieta pone en el chat: considero que las propuestas de los parámetros de moderación deben surgir de los cuerpos colegiados interdisciplinarios, como señala el colega Julio Juárez, pero sí es importante que la legislación que deberá haber, sí debe ser un trabajo del sector público, como señala Marilyn, para su adecuada implementación. Justamente nos movemos en esas dos, por así decirlo, modelos o instancias, como llegar a un punto en común. Yo tal vez quisiera nada más sumar algo un poquito en reacción a lo que decía Julio, nada más para, es en el mismo sentido, estoy muy de acuerdo con lo que él menciona. Por eso yo cuando empecé hablando hablaba como de tomar la base de los principios de Santa Clara, porque creo que efectivamente en estas discusiones se puede correr un riesgo de caer en extremos, ¿no? Sea el extremo de o las empresas son omnipotentes, propiedad privada, no hay discusión, sea extremo de necesitamos que el Estado sea el que resuelva este problema y entonces incorporamos el paradigma de funcionamiento, de revisión y responsabilidades del Estado a los particulares. Nosotros creemos que ninguno de los dos extremos funciona y que ninguno de los dos extremos es deseable. Creemos que efectivamente hay una discusión muy potente sobre entonces dónde encontramos ese middle ground como para poder empezar a encontrar respuestas. Y creemos que ese ámbito efectivamente es el ámbito de lo público, pero creemos que debe ser un ámbito que esté abierto a todas las personas. Es decir, debe haber expertos y especialistas que estén involucrados en estas discusiones, pero también el público en general tiene que tener un espacio para participar y para opinar. Es decir, tenemos una lógica muy deliberativa en este sentido y uno de nuestras principales preocupaciones, por ejemplo, lo vemos en México, es la forma en la que algunas veces desde el Estado, desde los gobiernos, se intenta llegar con soluciones mágicas para moderar redes sociales, sin una discusión previa, sin incorporar estándares internacionales, sin un diálogo abierto y franco, sin la participación de las distintas comunidades interesadas, y siempre con una intención de fast track. No estamos generalizando, no decimos que se haga en todos los gobiernos, no decimos que lo hagan todos, pero hay casos muy concretos
que han sido muy sonados y que probablemente sin necesidad de mencionarlo todos sepamos a qué me refiero. Entonces, en ese tipo de situaciones sí creemos que metodológicamente tenemos que tener como un punto de partida distinto. No podemos contentarnos con que sean los partidos políticos o el gobierno el que tenga una batuta o una punta de lanza, que sea esa punta de lanza inquisitoria que parece que se puede activar en cualquier momento a discreción. Metodológicamente debería ser al revés, es, ok, estamos identificando un problema al respecto, entonces, dado que ustedes son las personas que están en el gobierno, dado que ustedes tienen las posibilidades de articular los espacios para la discusión pública, hay otros informales que se articularán paralelamente, independientemente del gobierno, pero también es cierto que hay espacios que los distintos ámbitos o los distintos poderes del Estado pueden habilitar, entonces habilítenlos, ¿sí? La sociedad y el público se merece una discusión abierta, con tiempo suficiente para pensar los problemas, con mesas de expertos, con participaciones disidentes, con digamos, la inclusión más amplia posible. Y vemos que esto normalmente es al revés. Entonces, aunque sabemos que puede haber muchos desacuerdos y muchos puntos difíciles de resolver y a discutir, creemos que sí debe haber como una especie de consenso superpuesto, un acuerdo previo sobre metodológicamente qué cosas no podemos aceptar. Y sí creemos que una cosa que no podemos aceptar es que desde el gobierno muchas veces se actúe como se actúa y se intente querer resolver todo a través de una iniciativa no consultada que se intenta pasar como aplanador. Creemos que eso es importante en términos metodológicos como un punto de partida. Muy bien, Vladimir, muchas gracias. Elena levantó la mano, Elena Estavillo. Gracias. Pues sí, creo que en muchos sentidos, siguiendo la línea que acaba de señalar Vladimir, el que tenemos que hacer una reflexión muy profunda y muy abierta y participativa sobre los mejores mecanismos para llegar a ese lugar al que queremos llegar, ¿no? Al de la transparencia. Y no necesariamente es el de una ley. Hay muchas alternativas para, dicho en un sentido muy amplio, para regular. Puede ser desde una ley, claro, sin descartarla, pero también puede haber una infinidad de otros mecanismos, códigos de conducta, normas, acuerdos, certificaciones, mecanismos incluso pues más innovadores, más creativos y que ya aplicamos en México en otros ámbitos como los sandboxes regulatorios, por ejemplo, que sí se aplican en el área fintech, donde se puede poner a prueba una regulación, ver cómo funciona en la realidad, pero sobre todo tener información del impacto, del efecto que está teniendo para pues confirmar si fue adecuada, si se puede mejorar, si tiene más efectos dañinos que benéficos, etcétera. Y además, pues para partir de que pues las leyes no siempre se cumplen. Si nada más pensamos en hacer declaraciones en leyes, como si eso fuera suficiente para alcanzar los objetivos que nos planteamos, pues es que no va a suceder. Tenemos que hacer este análisis del diseño regulatorio, primero para definir cuáles son los mejores mecanismos y si fuera el caso, para alguna necesidad en particular, que fuera una ley, entonces tenemos que preguntarnos cuál va a ser el comportamiento de las personas, de las redes, frente a esa ley, para poder prever si va a ser efectiva, si se requieren mecanismos particulares. Y probablemente ya tenemos los principios generales legales para abordar estos temas de transparencia. También tenemos que preguntarnos eso y no partir pensando que como este mundo digital es algo nuevo y diferente a todo lo que habíamos conocido, entonces no hay principios legales, porque no es así. Este es una evolución tecnológica, pero no quiere decir que el mundo digital está separado del mundo real, en donde nos relacionamos, en donde tenemos leyes que se aplican y no dejan de aplicarse por pasar a estas comunicaciones electrónicas.
seguimos teniendo principios constitucionales, seguimos teniendo obligaciones legales. También hay que preguntarnos si el marco que existe nos da bases suficientes para intentar otros caminos regulatorios que pueden tomar estas muy diferentes formas. Y sí coincido totalmente que esto tiene que ser después de una discusión muy abierta, participativa. Aquí hay muchas partes interesadas con información, con opiniones y perspectivas para aportar a este debate público y pueda tener mejores resultados. Muchísimas gracias, Elena. Levantó la mano Julio Juárez. Gracias, Rodrigo. No, nada más muy rápido, siguiendo esta idea de que es fundamental construir a partir del marco regulatorio existente y de los márgenes que hoy ofrece tanto la Constitución como las leyes secundarias en la materia. Creo que es bien importante entender esto como un proceso de una especie de inteligencia artificial, es decir, hay un proceso de aprendizaje en continuo. Sería imposible establecer hoy parámetros y formas de acción rígidas como si se tratara de un código penal o un código administrativo específico. Me queda muy claro que esto va a ser un proceso largo de ensayo y error, porque finalmente queremos que sean personas de carne y hueso las que tomen decisiones y deliberen, sobre todo aquellos casos que requieran mayor, digamos, mayor discusión respecto a qué sí, qué no queremos ver allá afuera en estos espacios o en este espacio alterno, entendido en toda la complejidad que implica Internet. Entonces, sí creo que no puede ser una aproximación uniplataforma, pensar en, probablemente los medios les van a poner siempre, como ponen estos adjetivos, la ley Facebook o la ley Twitter o la ley Instagram, pero tiene que ser una ley que esté pensada, o una aproximación, ni siquiera le quiero llamar ley, una aproximación que esté pensada de manera transversal. Y ahí, por supuesto que hay un desafío gigantesco en cuanto a cómo establecer bases mínimas de operación, pero garantizando, y lo que a mí me parece muy importante es la gobernanza. Si aprendemos un poco de la colegialidad hoy de muchos de estos organismos autónomos, en lo que sí ha funcionado y lo que no ha funcionado, yo creo que hay buenos ejemplos en estos 20 años de autonomía de estas instituciones, incluso en el contexto adverso en el cual nos encontramos frente a la incomodidad del poder, que siempre ha sido incómodo, pero hoy parece ser más. Esta lógica de la autonomía, sí creo que hay lecciones ahí que nos pueden ayudar a diseñar o a construir o a pensar un espacio de colegialidad más efectivo, pero garantizando sí esta autonomía frente a los intereses, las coyunturas, los disparates, las ocurrencias legislativas que lamentablemente hoy privan el debate y terminan encasillando estas aproximaciones a pensar a más una aproximación a mover una pieza en un tablero político de acuerdo con un objetivo particular. Yo creo que esta discusión tendría que salirse de esa lógica, claramente. No estoy diciendo que pueda vivir en un desierto libre de intereses políticos, pero sí preservar en la medida de lo posible un espacio de reflexión que no esté sujeto y atornillado a coyunturas, a jugadas, a enroques que son muy característicos de cómo se discuten estas leyes. Muchos de los que están aquí han participado en estos procesos legislativos, en estos procesos de deliberación, hoy también muy ausentes en este tipo de conversaciones o en este tipo de iniciativas, y creo que más que nunca necesitamos de esa colegialidad en la confección y en la operación de estas aproximaciones regulatorias. Nada más, claro. Gracias, Julio. Doris, Jorge, Arturo, quien que quieran participar, abonar a lo que se ha estado planteando aquí, algún contrapunto, alguna propuesta. Doris. Honestamente, yo llegué un poquito tarde, entonces no me gustaría intervenir en este momento como para no repetir cosas que ya se dijeron, para no ser tan reiterativa. Gracias, Doris. Paola, ¿algo más que quieras agregar en clave de lo que se ha estado planteando aquí? ¿Alguna reacción?
Bueno, no, yo estoy realmente de acuerdo con lo que se ha mencionado en la mesa. El tema de cómo hacerlo también me parece importantísimo. El tema de que no necesariamente tienen que ser leyes, que pueden ser otros mecanismos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y que también entender que las compañías pues tienen que ser garantes de los derechos, ¿no? Entonces tiene que haber una articulación donde haya contrapesos para que ni las compañías, ni el Estado, ni nadie pues de la sociedad civil, ningún actor de estos poderosos pueda violar derechos. Gracias, Paula, muchísimas gracias. Arturo Arellano. Aquí tengo un comentario de Jorge Armijo. Dice, muy relevante la discusión y reflexión. En lo personal me preocupa lograr el equilibrio entre la transparencia deseada y la protección de la información y de derechos de los usuarios. Me parece que un modelo de corregulación pudiera permitirnos alcanzar ese equilibrio. Eso es lo que plantea Jorge. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otra reacción? Me parece que... aquí está Marilyn, por favor. Gracias, Rodrigo. Bueno, yo creo que si algo podemos concluir de manera de conclusión, de reflexión final, es que todas las participaciones aquí estamos de acuerdo en que lo que necesitamos es ponernos de acuerdo todas las partes y no puede haber una regulación solo del Estado, no puede haber una autorregulación por parte de los particulares en las plataformas. Y yo creo que lo que plantea Julieta, este esquema de moderación por parte de un organismo autónomo, sería lo ideal, ¿no? Obviamente la legislación sí tendría que venir por parte del Estado y pues yo también haría un llamado a que no nos quedemos de brazos cruzados esperando a que sean esos albazos legislativos los que nos caigan de sorpresa y entonces reaccionar a lo que ya está hecho, ¿no? Entiendo, por ejemplo, esta reforma que se está planteando futura, porque todavía no se plantea, que eso también es importante decirlo, por parte del Senado, del coordinador de los senadores mayoritarios, Ricardo Monreal. Aún no se presenta esta iniciativa. Hemos conocido un dibujo de lo que será, entonces a mí me parece que sería fundamental también que las partes que hemos estado involucrados en estos debates podamos tocar esas puertas para que antes de que suceda podamos ser escuchados y conozcan pues ahora sí que todos los vistos de todas las partes y poder encontrar un punto medio, un equilibrio para que esto pueda llegar a un mejor puerto. Y habrá que recordar que México históricamente tiene una tradición jurista de ampliar sus derechos fundamentales y esto ha sido piedra angular en el avance democrático y bienestar de los mexicanos. Por eso es que no podemos perder de vista que debe de ser para más. Esta búsqueda esta regulación debe de ser para cuidar nuestros derechos y nunca para que vayan a menos. Me refiero a los derechos de los usuarios, obviamente sin descuidar tampoco los derechos de los propietarios también de las plataformas, que también los tienen, pues, ¿no? Cualquier medida que pretenda regular el ejercicio de un derecho, como lo es la libertad de expresión, con el objetivo de elevar la transparencia y la rendición de cuentas en las plataformas de las redes sociales, debe de someterse a un test constitucional y de convencionalidad para asegurarse que efectivamente cumpla con el principio de progresividad de los derechos humanos, que nos indica que estos jamás se pueden restringir, como lo dije, al contrario, ¿no? Deben de ampliarse. Sí, me parece que es muy importante lo que señalas y yo subrayaría esto de la importancia de fomentar justamente el diálogo entre los distintos actores que tienen que ver con estos planteamientos, ¿no? Con quienes están siendo afectados y me parece que ese es un punto de partida muy importante que se está o estamos desarrollando en este momento, cómo conseguir justamente que las empresas como sujetos obligados justamente rindan cuentas y también cómo proteger los derechos humanos, principalmente de los usuarios. Esas son como el piso común que han estado señalando ustedes y que me parece que es muy importante de tener todos en claro
para pensar en posibles acciones que garanticen justamente estas distintas aristas que tienen que ver con la transparencia. También me quedo con esta idea que ustedes han planteado, que no necesariamente se tiene que plantear en una ley, se puede hacer por medio de otros mecanismos que ya existen en el Estado o en las distintas instancias de regulación. También el pensar en quién debe de justamente moderar esta transparencia en relación a los contenidos, que sea un ente autónomo. Ese diseño también me parece que tiene que ser discutido y es no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, cómo pensarlo también en esa dualidad, ¿no? Cómo articular lo nacional con lo extraterritorial es otro de los grandes retos, y que la misma red en la cual están insertas estas grandes plataformas, pues nos obliga a pensarlo de esa manera, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, me parece, muy importantes que han estado señalando ustedes, y sobre todo me parece que hay muchas coincidencias de cómo ir construyendo esas herramientas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? ¿Alguna otra reacción, algún otro comentario por parte de ustedes? Parece ser que estamos un poco cansados. La sesión ha sido intensa desde las 9 de la mañana. No sé si quieran un comentario de cierre en esta lógica de las que ya empezaron a plantear como Marilyn, cerrando como a manera de conclusión. Doris. Bueno, advertencia, el mío no es un comentario de cierre porque, como les comentaba, estaba en otra reunión, me uní tarde a esta. La anterior se prolongó más de lo que hubiera esperado, pero no sé si ya se planteó en la mesa, sobre todo pensando en esto último que sintetizaba Marilyn, pero habrá que pensar en estos, lo anotaba en el chat, habrá que pensar en los mecanismos para que el diálogo entre estos distintos actores, que son también, que cada uno tiene su propia lógica, intereses, posicionamientos y pues sus figuras, y que también operan en distintas escalas, pensar en mecanismos para que ese diálogo sea posible, ¿no? Si lo pensamos como escuché que lo están planteando a través de un organismo autónomo, sería fundamental, pero el asunto es ver cómo sientas a dialogar actores tan distintos, sobre todo cuando estamos pensando, por ejemplo, en usuarios como actores. Si se trata, como decía en la otra mesa, de usuarios individuales, no es la misma lógica que de usuarios comerciales. Entonces valdría la pena, a lo mejor no que salga en este momento, pero sí que se contemple la necesidad de pensar en mecanismos que nos permitan aterrizar eso en términos prácticos, ¿no? Levantó la mano Elena y después Vladimir. Gracias. Sí, en mi caso tampoco es conclusión, sino algunas reacciones y quizá precisiones. Me parece muy importante lo que se mencionó hace un momento sobre cuidar el equilibrio de la transparencia y la privacidad, evidentemente, ¿no? Quizás sí sea necesario hacer esta precisión, porque el equilibrio no es nada sencillo, sobre todo porque pues, con las tecnologías actuales la privacidad va más allá de los datos personales. Hay muchas maneras de identificar a las personas procesando otro tipo de datos, y sobre todo de lo que se revela voluntaria e involuntariamente en las redes, ¿no? Entonces, bueno, ese equilibrio hay que cuidarlo muchísimo.
Y en cuanto a los temas institucionales, aunque bueno, hubo otra mesa para eso, pero es que siempre están relacionados todos estos temas, es imposible no tocarlos. Y aquí sí me parece, mi opinión personal en este debate, que además es un debate internacional, es que debemos de dar mucho peso a la colaboración entre distintas instituciones, distintos reguladores, porque los temas que tocan, que impactan las redes son muy amplios, son muy diversos. Y yo creo que sería imposible tener una sola autoridad que pudiera tener la especialización y el enfoque para poder ver todos estos impactos. Creo que la opción es generar mecanismos horizontales de colaboración entre autoridades y también de la vinculación de estas autoridades en colaboración con otros actores, los actores privados y los ciudadanos, y la academia, que tiene mucho que decir. Gracias. Muchas gracias, Elena. Levantó la mano también Julieta, va después de Vladimir. Gracias. También, o sea, creo que ya en realidad dije todo lo que quería decir. Me parece que una cosa que queda picando ahí, que podría plantearse como una conclusión, como esta idea de lo que les decía del punto de partida, no de las conclusiones ni del punto de llegada de las distintas discusiones que nos cruzan, sería como una exigencia hacia el gobierno de que ninguna decisión al respecto sea tomada de manera unilateral, una exigencia de que llegado el momento de la discusión, porque Marilyn lo mencionaba, es cierto que aún digamos, no hay una presentación formal de una iniciativa, pero sabemos que está ahí también, pero que haya una exigencia, al menos por parte de las distintas personas que hemos participado en estos sectores, a que ninguna decisión se tome de manera unilateral y que haya una exigencia también, una convocatoria de audiencias públicas por parte del gobierno, que eso es algo que queda dentro de sus facultades y que se ha hecho en distintos momentos y en distintas discusiones regulativas. La facultad de abrir un espacio deliberativo en el Congreso, en cualquiera de las dos cámaras, para generar una discusión que nutra a la opinión pública, en la cual participen expertas y expertos, la academia, exactamente como esta idea del Parlamento abierto, que sea un ejercicio verdaderamente democrático y verdaderamente abierto, con plazos razonables para tener una discusión nutrida, en la cual no solo haya presentación de propuestas y se finja un diálogo, sino que haya un contraste de ideas real. Entonces, el mecanismo de audiencia pública de la lógica de un parlamento abierto, en la cual, dada la relevancia de la discusión, se dé transmisión en términos de medios de comunicación, de recursos informativos, de disponibilidad de las distintas presentaciones al público, etcétera. Creo que es algo que no solo nutriría la discusión, sino que haría crecer a México como sociedad en términos de la información, de entender cuáles son los problemas, las distintas posturas. Hacer una exigencia de no decisiones unilaterales y de llamado a audiencia pública como Parlamento abierto, creo que es algo muy concreto que podría reflejar un poco esta preocupación sobre lo que creo que todas y todos estamos de acuerdo. Necesitamos dialogar, necesitamos discutir, necesitamos encontrarnos y que sea verdaderamente horizontal. Muchas gracias, Vladimir. Julieta, por favor. Y bueno, como una observación a los últimos comentarios, sí es importante que haya una transversalidad en este aspecto, pero para que la ciudadanía tenga un aporte verdaderamente contenido de calidad hacia la problemática que se plantea, deberíamos hablar de una sociedad empoderada y desafortunadamente pues no estamos todavía en ese punto. Nos falta mucha educación, nos falta culturizarnos con relación a fundamentos más consistentes sobre esta problemática, porque es muy fácil discutir todo esto en una plática de café y no vamos a llegar a nada.
Simplemente como una anécdota rápida, recién tomé un curso con Office, Outlook, toda esta empresa, macroempresa en este sentido. Y una Sherpa decía, no permitan bajar aplicaciones que les modifiquen el rostro con todas estas, que te ponen orejas, que te quitan la barba, que mil cosas que son de entretenimiento, ¿no? Dice, detrás de todo esto hay una intención, es como yo les digo a mis alumnos de comunicación, no hay publicidad inocente. Pueden manipular gestos, rostros, voces para otros fines más maquiavélicos. Claro que el 90% de la población diría, pues esta persona ya está llegando a la tercera edad y está viendo persecuciones por todos lados, ¿no? Pero realmente necesitamos estar documentados e informados de qué aspectos legales contamos ya, porque sí, obviamente existen, pero tiene que haber muchas adecuaciones para poder alcanzar el derecho humano del uso adecuado de estos medios. Por ahí había anuncios que decían, defendamos Internet. Yo pienso que pues defendamos al ser humano que utiliza Internet, que reproduce, que consume, que produce mensajes para analizar los efectos. Entonces sí voto por una transversalidad, pero tenemos que empezar por una educación a la ciudadanía y por establecer formalidades, como decía Marilyn, para, además de una corregulación, que haya una regulación formal. No estoy hablando en pro o en contra de ningún color de partido, simplemente que es algo que debe de existir en la legalidad. Sería mi conclusión. Muchísimas gracias, Julieta. Jorge Armijo nos pone que si le puede pasar su correo electrónico, Vladimir, Elena y Marilyn, que quiere contactarlos. Está por el chat. Arturo Arellano nos pone, las regulaciones hasta hoy dejan mucho que decir por parte del gobierno, ya que los legisladores no estudian y mucho menos cuentan con fundamentos en buscar soluciones. Hay más ciudadanos que levantan la voz y como hoy en este lugar donde se debate y se observan las opiniones de todos. Cita a Gilbert K. Chesterton, que dice, es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma. Esos son los comentarios de Arturo. Ahí ya están los correos solicitados, Jorge, de cada uno de las personas a los cuales te referiste. Gracias. Entonces, lo que les propongo es comentarios de cierre. Ya Julieta hizo el suyo. Vladimir también más o menos planteó ya un comentario de cierre. Elena, Doris no habló con su comentario de cierre, sino de apertura, pero podría también hacer un comentario de cierre. Julio, por favor, adelante. ¿Quién quiere empezar? ¿Elena? Muchas gracias. Sí, pensé que ya se había tomado mi comentario anterior, pero claro, brevemente, bueno, considerar todas las opciones regulatorias posibles para tomar buenas decisiones, la horizontalidad y colaboración entre autoridades, porque este es un tema muy complejo para dejarlo solamente en una, y la apertura y también participación con la sociedad civil, que es esencial en estos temas. No debe haber aquí decisiones que solamente estén pensadas, ¿no? Concebidas y aplicadas desde el Estado. Aquí es muy, muy necesaria la participación. Gracias. Gracias a ti, Elena. Julio, ¿algún comentario de cierre? Muy rápido, yo creo que sin afán de sobredimensionar nuestra discusión o sobrevalorarla, sí estamos frente a una coyuntura histórica como lo fue en su momento varias de las reformas que dieron lugar a muchos de los organismos autónomos que tenemos hoy
especializados en distintos ámbitos. O sea, sí creo que este es el gran tema en materia de la conversación digital que viene para los próximos años y que me parece que es una decisión impostergable. Claramente hoy la lógica, tanto en la academia como en los medios, como en muchos ámbitos de la vida pública, está centrada en el tema electoral, pero me parece que pasando eso, y una vez entrando a la resaca electoral, creo que es uno de los grandes pendientes legislativos que hoy no veo en ninguna de las fuerzas políticas la intención de entrarle a este tema, pero que me parece que es uno de los ámbitos que debieron de haberse visto también acelerados por todo el tema de la pandemia. Es decir, la pandemia nos dejó algo bueno, es precisamente la visibilidad y la relevancia que tiene nuestra existencia en este mundo digital y la necesidad de garantizar este espacio y de preservar derechos fundamentales en él. Entonces, sí creo que es un momento inmejorable, no porque sea sencillo, al contrario, es increíblemente complejo, pero me parece que es un momento histórico para entrar a este tema que es claramente impostergable. Nada más. Gracias por la invitación también. Muchas gracias, Julio. Sí, coincido contigo que es importantísimo esta situación y que tenemos la oportunidad justamente de darle sentido y articularla, ¿no? Doris. Bueno, pues coincido con Julio, con buena parte de lo que alcancé a escuchar, en cuanto a que es una oportunidad histórica para poder incidir sobre este tema. Y creo que la tónica de la discusión que se ha tenido acá de buscar el diálogo entre diferentes actores es clave. Finalmente no olvidemos que la lógica estadounidense está más centrada en las corporaciones, mientras que la lógica china está más centrada en el control del Estado. Y acá podemos tener una oportunidad de pensar en espacios de diálogo que nos permitan pues esta interacción entre diferentes actores que, como hemos dicho, tienen diferentes lógicas, alcances, etcétera, pero que puede pues considerarse como un espacio de innovación también en cómo asumimos la lógica de las redes, cómo asumimos la participación de estos diferentes actores y sobre todo cómo posibilitamos nuevas maneras de entenderlo, ¿no? y de encontrar equilibrios, de encontrar espacios intermedios donde no quede de manera, como decían hace un momento, unilateral en el Estado, pero tampoco se quede simplemente como ha sido en el libre albedrío de las grandes corporaciones que pues tienen sus propios intereses. Entonces, el diálogo siempre será fundamental en este y en otros temas, y aquí pues tenemos la oportunidad histórica para impulsar y potenciar ese diálogo. Gracias, Doris. Jorge, ¿quieres decir algo de cierre? No, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Pues acaban de llegar Adriana y Luis Felipe y Gabriela Guerrero. Nos quedan 7 minutitos a reserva de que quieran abonar algo muy concreto a la discusión, les daría la palabra. De lo contrario, yo cerraría la mesa y los invitaría a irnos a la sala principal para esperar las conclusiones de cierre. Les agradezco mucho su participación, me parece que ha sido muy fructífera y nos siguen ayudando justamente a tener ese piso común para ir construyendo una hoja de ruta hacia, llamémosle, lineamientos para pensar la moderación de contenidos en plataformas digitales. Buenas tardes y nos vemos en la sala principal. No se pierdan en los pasillos. Gracias, Rodrigo. Gracias a todas y todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos por allá. Gracias, Hasta luego, Rodrigo. Gracias, gracias. colegas.
Saludos a todos. Ahorita nos reencontramos.